La cuestión de seguridad, por supuesto que no se agota en un solo tema, en una sola noticia, en un solo aspecto. Esta mañana yo diría que hay 4 elementos muy fuertes. El primero es que Scioli confirmó y ratificó el aumento del 28% a la policía, lo ha hecho esta mañana. El segundo es que ayer en el Senado de la Provincia de Buenos Aires se aprobaron varios capítulos de la ley de la emergencia en materia de seguridad, que la semana próxima va a discutir, en este caso diputados, la conformación de la Policía Comunal y que ya hay acuerdo, efectivamente, para que sea convertido en ley prontamente en el transcurso del mes que viene. Y ayer en la provincia de Santa Fe, además, con las explicaciones de Lamberto, el ministro de Seguridad, terminó el Senado de rubricar un aspecto de la modificación de la Ley de Emergencia de Seguridad en Santa Fe, que rige desde hace más de un año, por la cual buscarán formar a nuevos policías, 2.000 nuevos efectivos, para efectivamente ponerlos en la prevención en la calle, justamente en esa ciudad emblemática como Rosario, donde Gendarmería confirmó hoy, el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe va a tener despliegues inclusive en las zonas céntricas, más allá de la periferia, como venía ocurriendo hasta aquí. Pero lo más importante se suscitó ante la bicameral del Congreso Nacional ayer, cuando una titubeante Cecilia Rodríguez, ministro de Seguridad, especialista en catástrofes, y Sergio Berni, su número 2, virtual número 1, fueron a dar explicaciones sobre cómo ve el gobierno el fenómeno de la seguridad. Y allí aparecieron alocuciones sosteniendo que el Poder Judicial y el Legislativo son la columna vertebral de la lucha contra el narcotráfico, pidiendo reformas en el Código Procesal para un mejor accionar de la propia justicia, la relativización de la utilización de radares que hizo explícita el propio Sergio Berni, etcétera, etcétera. Alguien que habló y mucho de la cuestión radares fue Fabián Peralta, y ha sido Fabián Peralta, el diputado nacional del GEN, a propósito de si es válido o no el debate. ¿Es ya que poner radares o no? Porque la Argentina viene haciendo anuncios sobre la cuestión de la radarización casi de manera sistemática, aunque nunca concretados o muy parcialmente. Pero ayer Berni dijo, miren, si el avión de Malaysia Airlines se pierde en una zona caliente y los radares no lo detectan, evidentemente muchos no sirven. Diputado Peralta, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Bien, gracias por atenderme. No, por favor. ¿Qué impresiones les despertaron las declaraciones de Berni, Rodríguez, su paso por la bicameral, que enhorabuena además que se haya producido? Sí, ese es un primer dato que vale la pena destacar. La presencia, muchas veces lo que debe ser lógico y ajustado al funcionamiento de las instituciones se vuelve excepcional, así que vale aclarar ese primer punto. Me pareció que es una secuencia más de una política que ya lleva 11 años, que, mire, yo siempre digo que difícilmente haya otros temas que sean tan obvios y tan evidentes como la afirmación de decir que el consumo, el tráfico y también la producción de sustancias ilegales ha crecido de manera incuestionable estos 11 años. Eso creo que nadie lo puede negar y es una de las materias donde más claro queda la ineficacia o el fracaso de la política que se ha llevado adelante. Y digo, lo de ayer fue una etapa más, porque si vamos al tema de los radares, que dicho sea de paso fue el presidente Néstor Kirchner hace 10 años, en el 2004, cuando a través del decreto 1407 del 2004, lanza lo que se llama el Programa Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Ese programa, ese plan tenía como objetivo instalar 69 radares de distintos tipos, fijos, móviles, de 2 dimensiones y 3 dimensiones, primarios y secundarios, y tenía también como plazo de ejecución del programa 5 años, es decir, fin del 2009 deberíamos haber terminado ese plan. En los mismos fundamentos del plan establecía la necesidad, decía algo así, no creo errarle textualmente, contribuir a preservar los intereses vitales de la nación. Y también decía que era necesario la radarización, entre otras cosas, para cumplir con convenios y compromisos internacionales. Hace pocos días el ministro de Defensa dijo que radarizar el país era clave. Y bueno, ayer el secretario de Seguridad, como bien dijo usted, en la práctica el ministro, dice o relativiza la importancia de los radares, que es muy importante a la hora de tener una política integral. Yo comparto cuando él dice, con radarizar no se soluciona el problema. Solo con radarizar no, pero está claro que es uno de los pilares
junto con controles fronterizos, junto con el control de la hidrovía, que esto lo quiero remarcar porque es algo que está bastante disimulado y para mi punto de vista es vital un control también de la hidrovía, fiscalización de precursores químicos, lavado de dinero, coordinación de jurisdicciones nacionales con las provincias, es decir, una cantidad de elementos que deberían hacer una política integral, que es lo que no hemos tenido y ha fracasado, y yo me animo a decir que en estos 11 años hemos escrito el manual de qué no se debe hacer en esta materia. Da la impresión, diputado Peralta, que el gobierno, más allá del comportamiento errático y las demostraciones crecientes de estas contradicciones a lo largo de estos últimos años, da la impresión que no tiene mucho espacio para hacer un cambio muy importante. Alguna señal intentó dar con la cuestión Rosario, pero me parece que se quedó ahí. ¿O usted ve que hay una impronta diferente y una idea de articular con las jurisdicciones provinciales diferente a la que se ha tenido hasta aquí? Lo primero que me parece que el gobierno nacional no se puede hacer más el distraído. Ignoró el tema, lo relativizó durante muchos años y ahora el tema está instalado y está con una intensidad y con un desarrollo tan importante que no se puede hacer el distraído. Sin embargo, a mí me preocupan algunas declaraciones ayer del secretario Berni, por ejemplo, cuando dice que la responsabilidad primaria en la lucha contra el narcotráfico es de las provincias. Me parece, ahí se prende una luz amarilla muy potente, porque esto no es cierto, porque si bien es real que la justicia federal tiene un rol muy importante, por supuesto que el Poder Legislativo también, la función y la decisión política del Poder Ejecutivo es vital. No hay manera si el Poder Ejecutivo no asume su responsabilidad. Entonces estas declaraciones de Berni, más allá del cambio que han tenido puntualmente con lo que sucede en Rosario, que nosotros lo celebramos, nos parece, digo un poco lo que dije al principio de la nota, en cualquier país serio que nación coordine con provincia cómo enfrentar el narcotráfico, no debería ser noticia. Aquí es noticia porque fue algo que se reclamó durante mucho tiempo. Rosario tiene una ubicación hasta geográfica, yo digo muy particular. En Rosario desembocan dos rutas nacionales que nos conectan con países productores como la 34 y la ruta 11. Hacía referencia yo a la hidrovía, que es una salida directa a África o a Europa en distintas escalas. Argentina hoy es un país de paso o un país puente, pero esta definición es una definición también que nos condena y que describe la situación. Un país se convierte en país de paso cuando la droga entra y sale fácil del territorio. Y en el caso, vuelvo al tema de la hidrovía, tenemos causas judiciales. Una, por ejemplo, en Paraguay, donde se detectó un cargamento de 4.120 kilos de marihuana que tenían como destino el puerto de San Nicolás, y varias en Europa, donde se detectaron cientos de kilos de cocaína que habían sido embarcadas en nuestros puertos. Es ser parte de la ruta de la cocaína, no es inocuo para el país. Eso obliga a tener apoyos logísticos, obliga a tener complicidades de distintas fuerzas, de distintos estamentos de control, obliga incluso a tener cobertura de bandas locales, que muchas veces esas coberturas de bandas locales se pagan con sustancias, es decir, se pagan en este caso con cocaína. Esa cocaína se necesita generar un mercado para venderla y hacerla dinero. Rosario también es un lugar donde hay mucho manejo de precursores químicos por el desarrollo industrial que tiene, es un lugar donde hay muchas inversiones por el potencial que tiene la ciudad. Es decir, hay toda una cantidad de componentes cuyos resortes de control, de fiscalización y de investigación los tiene el Estado Nacional. Con lo cual decir que esto es una responsabilidad primaria de las provincias es, primero, mentir, pero además a partir de esa mentira tener un diagnóstico errado y por consiguiente cualquier acción que se lleve también errada. Correcto. Y Peralta, la idea de confeccionar una especie de EDEA, una agencia que tenga inteligencia y que se aboque pura y exclusivamente a la cuestión narcotráfico, ¿a usted le convence o no? Me parece que una agencia federal podría ser una herramienta, igual que la justicia, que la policía judicial, pero lo que me parece es que si no discutimos una política integral, donde también ahí el Ejecutivo tiene la obligación de convocar a los otros poderes y sobre todo a los otros actores políticos, que podamos definir una política que tenga como norte 5 o 10 años. Yo sé que los problemas son hoy y muchas veces la ciudadanía quiere respuesta inmediata, pero la respuesta inmediata también tiene que ser la respuesta seria y la respuesta pensada
por lo menos en un mediano plazo. No estamos como estamos por lo que pasó ayer, estamos como estamos por años de desidia o de complicidad de algunos sectores estatales o de ineficacia en las políticas aplicadas. Entonces, a mí me parece que una agencia federal que sea específica, que sea especializada, que esté compuesta por personas. Ustedes saben que el narcotráfico y las organizaciones criminales tienen todo un andamiaje y una cobertura jurídica, contable muy aceitada porque la pueden pagar. Por lo tanto, desde el Estado tiene que haber una logística que pueda contrapesar todo ese poder que se desarrolla con dinero mal habido. Entonces, en principio, no me parece bien si tendría que definirlo. Lo que digo es que me gustaría mucho más que esta agencia federal propia, que analice nuestra situación, nuestra realidad, que pueda de alguna manera también involucrarse con organizaciones similares de la región. A mí me parece que no es de casualidad que UNASUR, una de las comisiones que haya constituido, tenga que ver con el delito complejo y con el narcotráfico. Esto es así porque es una problemática grave para toda la región. Y una agencia con esa característica me parece que podría ayudar, pero como dije anteriormente, inmersa en una política integral que tenga una visión mucho más amplia y que podamos compartir todos y a partir de ese compartir darle el apoyo político que necesita esta medida. En esto tiene que haber una conjunción de fuerza donde no haya disputa de tipo electoral, y esto, más allá que se dice muchas veces, en este tema como en pocos es vital. En los países donde se ha podido poner dique al narcotráfico, incomodar su desarrollo, ha sido a través de un fuerte acuerdo político y un fuerte respaldo. Diputado Fabián Peralta, le agradezco muchísimo por este ratito aquí en la mañana de Infobae. Gracias por estos conceptos, ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.